Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial, la parte número 2, la costura de este lindo vestido con mangas que lleva botones y volado en la parte inferior. El paso a paso como siempre. Comencemos. Iniciemos cosiendo las pinzas del cuerpo del vestido. Si aún no has visto la primera parte, te voy a dejar el enlace aquí arriba y en la descripción del video para que así puedas ver cómo realicé los patrones y también cómo corté la tela. Entonces vamos a coser las pinzas del costado y de la cintura, tanto de la parte delantera como de la parte posterior del cuerpo del vestido. Y para ello vamos a buscar el centro. Nos vamos a ayudar con las puntas de las pinzas y te puedes ayudar también con alfileres para mantener y poder ir a la máquina de coser manteniendo las pinzas en el medio, para que así cosas exactamente los centímetros que dejaste cuando trazaste la pinza en el patrón. 3 centímetros en la cintura y en el costado, que sería la diferencia de talle de la parte delantera y de la parte posterior del patrón. Cuando vayas a coser las pinzas, en este caso estoy cosiendo la pinza de cintura, empieza de un extremo hacia el otro, puedes comenzar así desde una punta hacia la otra punta, teniendo presente entonces que tienes que coser teniendo justamente doblado en el centro, para que así cuando termines de coser puedas ver si cosiste exactamente también del otro lado el trazo que tú hiciste de la pinza, o sea que cada lado te quede la costura para que así exactamente hayas cosido los 3 centímetros en el caso si hiciste la pinza de cintura de 3 centímetros. Y no olvides luego, después de terminar de coser todas las pinzas, plancharlas para así definir la costura. Y lleva la pinza de costado hacia abajo. Puedes llevarla hacia arriba, pero lo ideal es que sea hacia abajo esta pinza y que te concuerde con el costado cuando lo vayas a coser. Igual la pinza de cintura, plánchala para que la definas muy bien y quede la concavidad para el busto. Yo las planché hacia abajo, las pinzas de costado, y las pinzas de cintura las llevé hacia el costado, ¿ok? La pinza de la parte posterior la puedes llevar hacia el centro o hacia el costado. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es coser los costados y los hombros del cuerpo como tal del vestido, la parte principal del vestido. Lo vas a unir encarando el estampado o las piezas de la parte delantera y vas a unirlo con alfileres. Te puedes ayudar con alfileres para unir el costado y los hombros y pasar una costura recta y luego la overlock. Yo me estoy ayudando con alfileres y el aumento de costura que yo dejé fue de 1 centímetro, entonces estoy cosiendo exactamente a 1 centímetro con costura recta. Puedes pasar la overlock y si no tienes la overlock, o sea la remalladora, puedes pasar zigzag también en ambos hombros y también en el costado.
mis amadores de la costura, como te mencioné, entonces cose la pinza de costado al costado del vestido. Si observan aquí, entonces sí la estoy cosiendo, ¿verdad? Y luego nada, remata con la overlock para que así no se te vaya a deslachar el costado. Y aquí en la cintura el piquete que hicimos, haz que te concuerde la parte delantera con la parte posterior. Y sigue con una costura recta. Muy bien, luego de coser entonces el costado y los hombros, miren lo lindo que queda con su remalladora, todo bien bonito, todo bien pulidita la costura. Ahora vamos a coser el volado. Y para coser el volado nos vamos a guiar por los piquetes que realizamos, el piquete del centro y el piquete de los costados. Para coser aquí vamos a doblar esta parte del vestido, del cuerpo del vestido como tal, lo vas a doblar y vas a hacer un pequeño piquete justamente en el centro. Que te quede muy bien los costados parejos con el estampado, así de esta manera. Y entonces vas a hacer este pequeño piquete aquí para que así exactamente puedas coser el centro con el centro del volado del vestido. ¿Ok? Ayudándote con alfileres para mantener o también puedes hibanar. Yo me voy a ayudar con alfileres para ubicar cada piquete, el piquete del centro, el piquete de los costados y las terminaciones de la parte posterior del vestido. Y ubicado de esta manera, entonces vas a pasar una costura recta y también la overlock, la remalladora o el zigzag. Con mucha paciencia para que así esta parte del vestido, este volado te quede bien bonito y ese diseño te quede espectacular. Y aquí te muestro que le voy a pasar también la remalladora para rematar, llevando la remalladora de los costados hacia atrás y también pasé la remalladora donde vamos a coser el cierre invisible. Muy bien, aquí te muestro también cómo quedó el volado del vestido, bien bonito, así también te va a quedar a ti si lo haces poco a poco, paso a paso. Y lo único que vas a tener presente es que no hayas agarrado más centímetros, es decir, que el volado te concuerde toda la parte posterior para que así cuando vayas a coser el cierre te quede muy bien. Pero antes de cerrar la parte posterior vamos a coser la vista o el refuerzo en el cuello. Y para ello vamos a buscar las piezas y vamos a colocarlas derecho con derecho, ubicando el hombro con el hombro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta es la parte del hombro y la parte donde está el piquete es la parte posterior, la parte del piquete que hicimos para guiarnos y saber exactamente cuáles son los centímetros del cierre. Lo que vas a hacer entonces es coser por el aumento de costura que tú dejaste con costura lineal. Aquí puedes pasar la remalladora, pero tampoco que es necesario que digamos porque esto va interno. Lo que puedes hacer es abrir las costuras. Y como no dejamos ruedo en la terminación de la vista, entonces vas a pasar la remalladora, la overlock o el zigzag para rematar la parte de la vista, ¿ok? Para que así no se te vaya a deslachar dependiendo de la tela que vayas a utilizar.
Cuando termines de pasar la overlock, fíjate que aquí quedaron como que los hilos de este lado. Para que no vayas a tener problema con las puntas, lo que tienes que hacer es meterlo en la costura que acabas de realizar. Te puedes ayudar con una aguja. Miren lo que voy a hacer yo. Voy a enrollar muy bien estos hilos que quedaron, estos 4 hilos que quedaron. Son los 4 hilos del overlock. Y lo voy a meter en esta aguja, ¿ok? Voy a meterlo en el orificio de la aguja poquito a poco. Y ayudándome con la aguja, voy a hacer que este hilo entre por la costura que acabamos de hacer con la overlock por dentro, ¿ok? Así no vas a tener problema si no quieres quemarlo y así no te vaya a quedar, no lo sé, que te vaya a quedar mal la terminación y se te vaya a descoser esa terminación que hiciste. Puedes hacer esto y terminar de cortar el excedente de hilo. De esta manera no se te va a descoser y queda muy bien la terminación. En el cuello no importa porque tenemos que pasar la costura lineal, pero miren entonces cómo queda aquí esa costura con la overlock. Ok, ahora vamos a coser la vista teniéndolo ya así preparadita y vas a buscar el centro del cuello, vas a hacer un pequeño piquete aquí, ya yo lo hice, pero bueno, estoy disimulando aquí como para que sepas, ¿no? Que aquí tienes que hacer un piquete, así te vas a guiar con el piquete del centro de la vista y todo lo demás y se te va a hacer más fácil ubicarlo, ayudándote con alfileres, los hombros te tienen que concordar, el hombro de la vista con el hombro del cuerpo del vestido y así sucesivamente, ¿ok? Ayúdate con alfileres o ivana y pasa una costura recta. La costura recta no lo vas a hacer con la puntada pequeñita, trata que la puntada quede un poquitico separada, puede ser 3.5, ¿verdad? Del largo de la puntada, para que así cuando vayas a hacer la curva, cuando vayas a doblar poquito a poco, no te vaya a quedar mal, verificando siempre que los hombros te concuerden, ¿ok? Y esta parte al final. Y luego de pasar esta costura, quita el excedente de hilo y en esta costura que realizaste, esta parte del aumento de costura, verificando bien que te concuerden los hombros y llevando el hombro hacia atrás, la costura del overlock, después vas a hacer pequeños piquetes para que así cuando vayas a llevar hacia atrás esta vista te vaya a quedar bien. Luego más adelante puedes hacer una pequeña puntada a mano o con la máquina para así mantener la vista mucho mejor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar entonces la parte posterior para poder coser el cierre invisible. Cose un cierre invisible para que así te quede bien bonito el vestido. También puedes coser un cierre normal, pero con un cierre invisible queda espectacular también. Y nada, aquí te tiene que concordar, ¿ok? Vas a pasar una costura recta y abrir la costura, teniendo presente el largo del cierre invisible, ¿ok? Dejando un espacio sin coser. Yo siempre dejo un espacio sin coser para que así me concuerde muy bien la costura del cierre invisible con la del vestido. Y luego vamos a pasar una costura aquí para terminar la terminación del vestido. Aquí estoy retrocediendo para que así se cierre muy bien esta costura de atrás de la parte posterior. Esta es la parte posterior del vestido. Estoy pasando una costura recta a 1.5 centímetros, que es el aumento de costura que yo dejé para el cierre invisible. Teniendo aquí en cuenta que me concuerde también aquí el volado y el final del vestido, ¿ok? Estoy en la overlock porque aquí estoy pasando la overlock, ya que yo dejé un aumento de costura de 1 solo centímetro, como te mencioné. Dejé un aumento de costura de 1 solo centímetro en el final del vestido para pasar la overlock y luego doblar y pasar una costura recta. Como es un volado, de esta manera se te va a hacer más fácil. Y miren aquí, para terminar, yo mantengo el hilo y así aquí la remalladora o la overlock termina de cortar esos hilos y queda bien chévere, bien bonita la terminación. Luego, como te mencioné, pasé esa costura recta aquí, doblando 1 centímetro solamente el volado. Esto también puede ser un tic bien fácil cuando tengas que coser volados y así no tengas que hacer un dobladillo y se te haga un poquitico más difícil pasar esa costura.
Y ya después plancha para abrir la costura aquí al final, en la parte posterior como te mencioné, y plancha el aumento de costura que dejaste para coser el cierre invisible. En este caso 1.5 centímetros, entonces estoy planchando justamente eso y sellando con esta herramienta de planchado. Algo que también vas a tener presente es planchar el cierre invisible de esta manera como te estoy mostrando, para que así abras muy bien los dientes del cierre invisible y así puedas coser bien pegadito, pasar esa costura recta en el cierre y así solamente se vaya a ver la tela del vestido. Ok, como te he mostrado en varios videos tutoriales, pero no importa, vamos a hacer un mini repaso de cómo coser el cierre invisible. Lo que vas a tener presente es que te concuerde el inicio, la cintura y el final. Y ayudándote con alfileres vas a mantener primero, ¿ok? Lo que vas a hacer entonces es que aquí te concuerde ambos. Puedes hacerlo así, sin abrir todavía el cierre invisible. De esta manera, como te estoy aquí mostrando en este bellísimo video tutorial que preparé para ti. Y luego poco a poco vas a ir colocando los alfileres. Guíate por el piquete que también hiciste en la cintura, en la parte posterior, que te concuerde ambos piquetes que te mostré que tenías que hacer en el video anterior y también al final. De esta manera, de verdad que se te va a hacer más fácil coser el cierre invisible. También puedes hibanar o pasar una costura floja separada mientras tanto y luego pasar la costura verdadera, como se te haga más fácil a ti. Yo por regla general coloco alfileres, hago una costura a mano para hibanar, así una costura bien amplia, obviamente bien separada, ¿verdad? Yo hibano siempre el cierre invisible, que pasar esa costura con la máquina, porque así puedo verificar muy bien. Y nada, luego paso la costura con el prensatela que sirve para cierre invisible. Existe un prensatela específico para eso que ya también te he explicado en varios videos tutoriales, ¿ok? Y miren, este es el prensatela. Voy a coser exactamente muy cerquita de los dientes de la cremallera o del cierre invisible, teniendo presente que después me abra y me cierre tranquilamente ese cierre que estamos cosiendo, ¿ok? Voy a dejar aquí todo el video para que vean completamente sin cortes como yo lo cosí entonces en la parte final, sobre todo porque he visto que en varios videos tutoriales no destaco esa parte final que hago yo. Miren, aquí entonces, como ustedes están observando, me estoy ayudando con alfileres e hibané para mantener el cierre invisible, ¿ok? Entonces ya cuando llego al final, en esta partecita, yo paso al cierre invisible por abajo. Por esta partecita entro aquí por dentro. Y aquí lo que hago yo es descoser esta costura que hice de hibanar aquí y termino de pasar el cierre por debajo. Así termino de coser, paso esa costura que quede lineal con la costura de esta parte inferior del vestido que ya cerramos con costura recta. ¿Ok? Entonces voy a tratar que aquí el cierre y esta costura quede parejita, o sea, que quede allí casi que se una con esta costura de la parte posterior. Digo casi porque tenemos que pasar el cierre de nuevo, ¿ok? Entonces así ya terminamos de coser. No se ve bien, bueno, porque es hilo blanco, no se ve bien aquí, pero ahí me quedó justo, ¿ok? Voy a hacer lo mismo también con este lado del cierre invisible, con este prensatela maravilloso que me ayuda bastante. Existen dos tipos de prensatela, ¿no? Para coser cierre invisible, pero este es el que utilizo por regla general. El otro también sirve bastante. Te voy a dejar una imagen aquí arriba para que veas que ambos funcionan realmente. Entonces, termino de coser aquí, ya yo pasé el cierre por debajo y trato que me concuerden las costuras, que queden lo más cerquitas posible, pero que quede súper lineal, porque si no queda lineal, entonces no te va a quedar bien aquí abajo el cierre invisible, la costura. Entonces, aquí termino de coser y puedes rematar, o sea, hacer 2 puntadas hacia atrás para mantener allí la costura. También puedes hacer eso. O lo haces a mano, ¿ok? También puedes hacer eso, puedes hacer esas dos cosas, lo haces a mano o con la costura aquí con la máquina de coser.
Y ya cuando están unidas estas costuras, entonces lo más pegaditas posible, pasa el cierre invisible y termina de quitar esa costura que hiciste hilvanando. Y así te tiene que quedar, abrir tranquilamente y cerrar muy bien el cierre invisible. Verifica que no vaya a quedar hilos por allí que te vaya a bloquear el cierre. Ahora vamos a coser la vista al cierre invisible en esta parte superior. Lo que vas a hacer es abrir aquí un pedacito, el cierre invisible, y coser esta vista aquí, para que así no se vaya a ver la terminación de la parte superior del cierre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a doblar hacia adentro y este pedacito de cierre invisible lo vas a meter así, ¿verdad? Y vas a pasar esta parte de la vista, que quede el estampado con el estampado o el derecho con el derecho de la tela. Te vas a ayudar también con alfileres y vas a pasar una costura recta lo más cerca posible a los dientes del cierre invisible, pero sin bloquear el cierre cuando vayas a abrirlo y cerrarlo. Verificando también que ambas vistas te queden a la par, es decir, no vaya a ser que te vaya a quedar una más arriba que la otra, no, tienen que quedarte igual los mismos centímetros de ancho. Vamos a pasar entonces la costura recta por aquí. En este caso no vas a usar el mismo prensatela del cierre invisible, aunque para serte sincera, este prensatela que estoy utilizando también te sirve para el cierre invisible, como te mostré en la imagen anterior, pero yo lo utilizo para acercarme lo más que pueda al cierre, ¿verdad? A los dientes, pero sin bloquearlo, como te mencioné. Aquí puedes cortar esta punta si da fastidio al desdoblar, porque te tiene que quedar bien esa punta hacia afuera, ¿ok? Así te tiene que quedar bien bonito también. Aquí te muestro mucho mejor cómo quedó. Y nada, lo único que quedaría entonces sería coser la parte de los hombros, verificando bien que te quede con el mismo ancho. Aquí en la parte del hombro lo vas a llevar hacia atrás, el hombro, la parte del aumento de costura, y le vas a pasar una costura pequeñita a mano o con la máquina de coser. Yo la voy a pasar con la máquina de coser y te voy a mostrar cómo lo hice. Aquí entonces lo que hice fue colocar el aumento de costura así de esta manera y pasar esa costura pequeñita retrocediendo para que así se selle bien esa costura en ambos hombros. En la parte de la vista en el centro puedes hacer una puntada a mano y nada, termina de coser entonces el otro lado del hombro. Muy bien, ahora vamos con las mangas. Para las mangas en la parte trasera, por eso te lo estoy indicando con la flecha, vas a buscar aproximadamente el centro y vas a trazar una línea lineal hacia arriba con la amplitud que tú quieras. Por ejemplo, 8 centímetros, 10 centímetros, teniendo presente el aumento de costura, y sin separar ambas piezas vas a hacer un corte, así como te estoy mostrando en el video, y así tener la abertura para coser el puño. Aquí vas a coser una tira. Muy bien, ahora vas a colocar derecho con derecho en ambas mangas porque vas a pasar una costura recta y la overlock para así cerrarlas. Te vas a ayudar con alfileres y vas a pasar entonces esa costura. Aquí te muestro que ya le pasé la costura recta y la overlock. Ahora vamos a coser esta abertura. Vas a cortar una tirita de un ancho de 4 centímetros y vas a planchar 1 centímetro hacia adentro. Luego de cortarlo, vamos a desdoblar la manga. Vamos a colocar el derecho hacia afuera, así se te va a hacer más fácil coserlo si tú quieres. Y vamos a comenzar a coser la tirita. La tirita la vamos a coser así, la parte doblada hacia afuera,
en este caso, porque también puede ser al revés, pero bueno, no importa, vamos a hacerlo así primero. Te vas a ayudar con alfileres porque vas a pasar una costura lineal de 1 centímetro, abriendo esta abertura. Para que se te haga fácil, haz un pequeño piquete aquí en la punta. Lo voy a hacer más adelante cuando lo pasemos a la máquina. ¿Ok? Pero bueno, aquí estoy manteniendo, ¿verdad? Así, abriendo lo más que pueda, ayudándome con los alfileres. También puedes hibanar porque vamos a pasar entonces esa costura aquí a 1 centímetro porque dejamos el ancho de la tirita de 4 centímetros. Esta tirita la puedes cortar al cejo, ¿ok? Vamos a pasar entonces una costura por aquí. Aquí te muestro que estoy en la máquina de coser, entonces voy a pasar esa costura a un ancho de 1 centímetro. Estoy retrocediendo aquí al inicio, también al final lo voy a hacer para mantener aquí, me quede bien bonita esta costura, esta tirita que estoy cosiendo. Y como te mencioné, aquí en el centro, si se te hace difícil coserlo, haz pequeños piquetes aquí. Miren, aquí estoy haciendo un piquete de este lado y del otro lado también voy a hacer un pequeño piquete. Y voy a coser aquí un poquito menos de 1 centímetro para que se me haga fácil cruzar esta parte, esta abertura, aquí en el centro. Perfecto, luego de terminar entonces de coser la primera parte, ahora vas a doblar así hacia adentro y vas a pasar una costura muy cerquita del borde, pisando tanto afuera como adentro. Puedes hibanar también. Yo en mi caso siempre cuando coso esta parte, siempre mantengo con una costura floja a mano, miren así, hibanando, y luego le paso la costura a la máquina para que sí pueda agarrar tanto adentro como afuera y no tenga que descoser después. Existe un prensatela adapto también para esto, pero bueno, en este caso estoy utilizando el prensatela de teflón, este que está aquí. Lo estoy utilizando para que así deslice muy bien porque la tela que utilicé para hacer este vestido es un poquito pesada y entonces cuesta para rodar. ¿Ok? Entonces miren, ya aquí pasé la costura y ahora voy a quitar este hilo que cosí a mano. Ok, ahora vas a doblar esta tira que acabas de coser uniendo lo que quede del mismo tamaño y vas a pasar una costurita pequeñita aquí en forma de triángulo, ¿ok? Desde afuera hacia adentro, hacia la punta, saca allí como una punta aquí en esta partecita. Y de esta forma la tirita te va a quedar hacia adentro, ¿ok? Vas a pasar 2 costuritas o una costurita, lo importante es sellar, ¿ok? Pero que te quede igual, ambas tiritas, no una que te quede más larga que la otra, no es la idea. Siempre remata tanto al inicio como al final para que no se abra esta costura que estás haciendo. Y listo, así te tiene que quedar esta tira que cosiste para la manga. Aquí vamos a coser también el puño. Miren, aquí se ve un poquito mejor esa costura que hice en forma de triángulo. Ok, cuando tengas ya ambas mangas con esta costura, si vas a colocar botones, otro tipo de botón que se monte, entonces vas a coser así, ¿ok? Hacia el costado. En mi caso no, porque voy a colocar unas perlitas y voy a hacer los ojales en tirita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En esta parte vamos a pasar una costura floja para fruncir. Vamos a pasar 2 costuras para fruncir mucho mejor, ¿ok? Costura floja quiere decir con la máquina, pero con la puntada bien larga, bien ancha y la puntada bien separada también. Cuando vayas a coser, ten presente dejar suficiente hilo tanto al inicio como al final para que puedas hacer
un nudo en una parte y del otro lado puedes jalar los dos hilos de la parte superior, por ejemplo, e ir frunciendo poco a poco. No vayas a coser la parte donde cosiste esa tirita o el cejo, ¿ok? Esa parte no la vayas a coser. Simplemente queremos fruncir la parte como tal de la manga. Perfecto, como te mencioné. Entonces vas a jalar y te va a quedar así el fruncido, que tiene que ser un fruncido que abarque el puño que vamos a coser a continuación, ¿ok? Entonces vas a jalar por uno de los hilos, los dos hilos superiores, los dos hilos de abajo no, y va frunciendo poco a poco. Ya cuando tengas ambas mangas fruncidas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser estos puños, vamos a colocar derecho con derecho en las 4 piezas. Y vas a pasar una costura recta por uno de los bordes, ¿ok? Vas a colocar el derecho con derecho y vas a pasar una costura por el aumento de costura que tú dejaste, 1 centímetro aquí. Y luego de pasar esa costura, aquí miren, observen, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a planchar uno de los lados 1 centímetro. Lo vas a doblar y vas a plancharlo a 1 centímetro. Solo uno de los bordes es necesario hacerlo. Y estas tiritas que nosotros cortamos con un ancho de 4 centímetros, la vas a doblar y vas a pasar una costura a 1 centímetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí entonces voy a doblar y voy a pasar una costura a 1 centímetro. Vas a hacer varios para los ojales de los botones. Dependiendo del ancho del puño, ya tú sabes cuántos ojales tienes que hacer. Entonces vas a saber exactamente cuántas tiritas tienes que coser a 1 centímetro. Dije 4 centímetros para que así se te haga fácil pasarlo del otro lado, la tela, pues la parte principal. Miren, aquí yo pasé esta costura. Y luego de pasar esta costura cerré una de las puntas. Aquí estoy cerrando una de las puntas. Corta también el excedente de tela porque no la necesitamos. Perfecto. Ahora, para girar esta tirita yo me estoy ayudando con este destornillador. Existe una herramienta que venden para voltear las tiritas, pero como no lo tengo, entonces me estoy ayudando con este destornillador, pero puede ser un palito también, puede ser un palito, para que así simplemente voltees poco a poco las tiritas y puedas realizar los ojales de los botones, ¿ok? No tienes que utilizar un destornillador, puedes utilizar esa herramienta, pero bueno, si no lo tienes, miren, aquí también pueden utilizar esto. Luego vamos a doblar así, vamos a coser los ojales. Miren, aquí hice varios ojales ya, dependiendo de todos los botones que voy a coser, y esta parte entonces es el centímetro que doblamos con la plancha. Ahora, ¿cómo vamos a coser el puño? ¿Ok? Esta parte que no tiene el centímetro doblado con la plancha, vamos a hacer una separación. Aquí voy a marcar 1 centímetro y de este lado 2 centímetros porque estoy contando el aumento de costura. Y voy a buscar el centro y luego todas las demás separaciones a mitad para colocar los ojales que queden bien separados, pero de manera correcta, ¿ok? No es que va a quedar uno más separado que el otro, no. Entonces vamos a doblar y vamos a ir cosiendo de esta manera a 1 centímetro o el aumento de costura que tú dejaste. Vamos para la máquina. Voy a coser entonces aquí el primer ojal y así me voy a ir poco a poco con el resto.
Y ok, luego de coser los ojales, ahora sí vamos a colocar derecho con derecho en esta parte y vamos a pasar una costura a 1 centímetro para cerrar los costados del puño, esta parte de aquí a 1 centímetro. Cuando vayas a terminar de coser, la parte que doblaste con la plancha la vas a mantener doblada y vas a pasar una costura. Luego, para que no te quede mucha tela por dentro, vas a cortar uno de los aumentos de costura. Por ejemplo, voy a cortar esta parte donde está doblada. Esta parte la voy a cortar donde no cosí los ojales y así no me va a quedar con mucha tela por dentro cuando lo vaya a desdoblar, ¿verdad? Para que quede la parte de afuera del puño y las puntas queden mucho mejor. No va a quedar con mucha tela. Y después te puedes ayudar con un palito para sacar la punta del puño. Te tienen que quedar igual ambos puños con su punta por fuera para que así se vea bien el acabado. Perfecto, luego de desdoblar, ten presente pasar la plancha para definir muy bien estas puntas y te queden iguales ambos puños. Ahora, para coser la parte donde van los ojales y los botones, miren, la parte donde van los botones, esta es la parte de los ojales, la voy a coser de este lado, ¿ok? Y la parte donde está aquí el costado voy a colocar los botones. Y me voy a ayudar con alfileres y también hibanando para pasar primeramente una costura, ¿ok? Miren, voy a pasar la costura donde no hice el doblez de 1 centímetro, ¿ok? Me voy a ayudar con alfileres, voy a hibanar y luego voy a pasar una costura recta a 1 centímetro el aumento de costura que yo dejé, manteniendo el fruncido en la manga. Es decir, vas a fruncir exactamente lo que te da el puño, lo que tú dejaste como ancho de puño. Y aquí puedes notar mucho mejor, mis amadores de la costura, que hibané para mantener el puño porque esta tela es gruesecita. Entonces estoy pasando esta costura lineal para luego pasar la otra costura y así poder terminar la costura del puño. Muy bien, luego de pasar esta costura, ahora la parte que doblamos de 1 centímetro la vamos a coser aquí donde está el frunce, ¿verdad? Para cerrar el puño, como te mencioné. Toda esta parte yo me voy a ayudar con alfileres o también te puedes ayudar hibanando. Yo me voy a ayudar mejor hibanando para mantener, porque esta tela es bastante gruesa y quiero coserlo exactamente agarrando también la parte de afuera de este puño bien bonito. Me voy a ir con una costura por todo el borde. Ok, cuando empieces a coser por todo el borde, también puedes coser todo lo que es el contorno del puño, como te voy a mostrar a continuación. Empieza por uno de los bordes, por uno de los ángulos, te vas a ir por todo lo que es el bordecito, teniendo presente agarrar la otra parte del vestido, de la parte del puño. Y entonces al llegar hacia la otra punta, con la aguja abajo, levanta solo el prensatela, gira y procede a seguir cosiendo por todo el borde. Vas a hacer eso hasta terminar en la otra punta donde comenzaste con la costura.
Y miren lo linda que queda la costura por todo el contorno. Vas a hacer esto en ambas mangas y lo único que te faltaría sería coser a mano los botones para que así cierre y concuerde con los ojales. Aquí te muestro que ya cosí los botones, verifiqué si entran y salen con facilidad. De verdad que me encantó cómo quedaron las mangas, quedaron muy bonitas. Y este tipo de manga la puedes aplicar en un vestido, en una camisa elegante. Queda súper hermoso, inclusive hasta en una chaqueta si tú quieres, si te atreves, ¿verdad? Entonces, bueno, he explicado los puños. Ahora lo único que faltaría sería coser las mangas al vestido, que ya lo he explicado también en varios videos tutoriales. Lo único que tienes que tener presente es que la parte superior de la copa de la manga quede bien embebido para que te cuadre con el cuerpo del vestido. Los botones van hacia atrás y vas a llevar las costuras del costado del cuerpo del vestido y de la manga hacia atrás, ¿ok? Te vas a ayudar con alfileres para que encaje muy bien los costados, el piquete de la parte superior de la copa del vestido, y ahí te vas a ir poco a poco ubicándolo con alfileres, o también puedes hibanar para que así la manga te concuerde muy bien. Recordando siempre que la parte superior tienes que embeber un poquito para que te concuerden, te cuadre. No es que la manga tiene la copa de la manga, la bocamanga, la parte superior de la manga no te va a concordar. No es eso, sino que tienes que embeber para que así cuadre bien y tengas espacio también para el hombro. Y luego de ubicar muy bien la manga, vas a pasar una costura lineal, teniendo presente entonces los piquetes, todo cómo va bien posicionada la manga. Vas a pasar una costura con el aumento de costura que tú dejaste, en este caso 1 centímetro. Como te mencioné, cuando cortamos la tela vas a coser a 1 centímetro poco a poco. Y aquí también puedes tener presente que la puntada no tiene que ser tan pequeña, tienes que ser una puntada un poquitico larga, para que así cuando vayas a ir cosiendo poco a poco, vayas a coser sin problema. Y luego pasa la remalladora para rematar la costura. Y aquí te muestro el resultado final de este lindo vestido. Espero que te haya gustado este video tutorial, mis amadores de la costura, el paso a paso de cómo cosí este vestido con volado y mangas con botones. Nos vemos en un próximo video tutorial. Y gracias por ver todo el video, espero que te sea muy útil.